Hola y muchas gracias por haber elegido esta comunicación de este nodo. Mi nombre es Begoña Galián, soy profesora en la Universidad Politécnica de Madrid y represento en este congreso mi aportación que se llama ¿Qué abarca la participación de las familias en educación secundaria? Opinión de los docentes antes y después de formarse. Bueno, sabemos que la educación de los niños y niñas es una responsabilidad compartida entre los centros educativos y la familia, bueno, y la sociedad, pero principalmente entre estos dos agentes. Y cobra especial importancia la coordinación que hay entre ambos, sin dejar de lado la colaboración, no solo que estén coordinados, sino que además colaboren. Esto implica que la familia esté involucrada, esta colaboración, en los centros educativos. Y hay que tener en cuenta que esto va más allá de la infancia, abarca también la adolescencia, por ejemplo, todos los niveles educativos. En esta comunicación nos vamos a centrar en educación secundaria. Y es que en educación secundaria los jóvenes pasan una etapa muy compleja en la que, bueno, pues es un proceso de autodescubrimiento, de lucha interna y externa y la orientación tanto de su familia como del instituto cobra especial importancia. Es por ello que las familias tienen que implicarse no solo en esta etapa, sino en todas, no solo porque sea en esta etapa de especial importancia, sino también porque es un derecho que tienen y que deben hacerse cargo de él, es un derecho y un deber. Claro, pero esta participación, esta implicación ha de hacerse de una forma adecuada. No pueden aparecer simplemente las familias en los centros educativos, sino que tienen que tener una adecuada formación las familias, los docentes y los centros, que al final son los implicados más directamente y alrededor de todo esto está el alumnado. En este punto aparece el profesorado, que es el agente intermedio entre los centros educativos y la educación formal con la familia y la educación informal. Bueno, pues estos docentes reciben su formación, en el caso de la educación superior, en el máster del profesorado. El máster de profesorado es un título que cursan después de haber estudiado su grado de origen, que puede ser matemática, puede ser, bueno, en general cualquiera, y estudian este máster para aprender a ser profesores. Esto lo contextualizo porque sé que es un máster internacional y es posible que haya gente que no conozca cómo se hace el proceso en España. Bueno, pues dentro de este máster está la asignatura Sociedad, Familia y Educación, en la cual uno de los temas es la relación entre la familia y la escuela. Así que este es el momento en el que el profesorado de educación secundaria puede formarse para involucrar a las familias. Y aquí es donde me surge a mí una pregunta. ¿Será suficiente? Bueno, pues por eso vengo a este congreso, pues tras preguntarme, bueno, pues quería averiguar si estos docentes en formación consideran, primero, que las familias participen activamente en la educación secundaria. Luego, en qué ámbitos les parece adecuado que la familia participe, porque puede ser que sí que les parezca bien en unos ámbitos, pero en otros no. Y luego, después de la formación, después de esta asignatura, percibir pues si la formación ha tenido un impacto en cómo piensan con respecto a las familias y los centros educativos de secundaria. Básicamente, saber de dónde partimos para poder llegar más lejos. Bueno, la metodología, primero vamos a contextualizar un poco, y es que este estudio ocurre en la Universidad Politécnica de Madrid, donde en el máster de profesorado únicamente se dan especialidades técnicas. Concretamente estamos en el Instituto de Ciencias de la Educación, comúnmente llamado ICE, y en la asignatura Sociedad, Familia y Educación. El alumnado total está compuesto por 107 alumnos y alumnas, de los cuales participaron de forma voluntaria en el pretest 64 y en el posttest 40. Efectivamente,
se aplicó un cuestionario, que es un cuestionario que se ha adaptado de uno de Comilla y Pascual del 2015, donde se preguntaba a los docentes, en este caso de magisterio, cuál era su opinión sobre estas cuestiones, y hemos realizado un pretest y un posttest con el mismo cuestionario. Las preguntas de este cuestionario pues estaban primero sobre si consideraban que las familias debían o no participar en los centros de educación secundaria. Luego si deberían participar pues en la coordinación con el profesorado, en la participación en el AMPA, que para quien no lo sepa es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, participación en el consejo escolar, si deben asistir a las tutorías, si deben participar en la organización del centro, no solo en el consejo escolar, sino también en el centro en su conjunto, y si deben participar en el seguimiento de las tareas escolares en casa. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues hemos hecho un estudio solo cuantitativo, no experimental, con un carácter evaluativo, porque lo que queríamos era conocer cuál era ese punto de partida y luego el final, también para ver si teníamos que aplicar unas formaciones complementarias. Y se ha aplicado online de forma totalmente voluntaria, antes de la asignatura y después de la asignatura. La información se recogió primero con una plantilla de Excel con la que se hizo un cribado, un filtrado de los funcionarios que no cumplían las condiciones y luego se analizó con el SPSS en su versión 24, estadística no paramétrica porque la muestra no reunía las condiciones de normalidad y también se aplicó estadística descriptiva. Vamos con los resultados. En el primer objetivo, pues hemos visto que un porcentaje, aquí podemos ver el resultado del pretest y el posttest, en azul el pretest, en azul el posttest y el verde el pretest. Y bueno, vemos que muy poquito porcentaje, tanto antes y después, consideraron que sí, que debían participar mucho las familias. En cambio, en el resto de preguntas, si debían participar solo en los órganos de representación y solo cuando se les pidiese, pues vemos que hay un cambio antes y después. Pero vamos a verlo con más detalle en el siguiente objetivo, porque vemos que tienen más claro que los padres de los alumnos de educación secundaria deben participar en las tutorías, se deben involucrar en la asociación de padres y madres y empezamos a tener más diversidad de opiniones en cuanto a si deben colaborar en las tareas escolares y si deben participar en el consejo escolar, consejo educativo. Por otra parte, tenemos la coordinación con el profesorado y la organización del centro, donde sí que vemos que bueno, hay una mayor diversidad de opiniones porque hay un porcentaje cada vez mayor de alumnado que opina que las familias no deberían aparecer o están poco de acuerdo con ello. Bueno, pues después de haber aplicado la formación, de haber tenido la formación, vemos que en general hay un cambio en estas actitudes del profesorado de formación. Vemos el post y el pretest y observamos que en todos los casos ha habido una percepción mejor, excepto en la participación en las AMPAs. Bueno, esto también es debido porque ya habían valorado bastante alta la participación de las familias en el AMPA. Y vemos que donde sí que hay una diferencia estadísticamente significativa es en cuanto a si deben participar o no en las tutorías, si deben coordinarse con el profesorado, si deben participar en la organización de centro y en general si deben participar. En todos esos casos hemos visto una mejora que resulta estadísticamente significativa. Así que, como conclusión, bueno, pues nos llevamos que la coordinación entre la familia y los centros educativos es importante a todas las edades, que ocurra de una forma u otra, pues eso va a variar de los profesionales y de las familias, que el profesorado vemos que ya parte con prejuicios sobre cómo deben actuar las familias a nivel educativo y esto hace que tengan unos límites anticipados. Antes siquiera de llegar a los centros, ya saben o ya tienen planeado cómo van a participar las familias. Y bueno, vemos también que la formación a los docentes pues supone un antes y un después en esta percepción, aunque considero que no hemos alcanzado el éxito
como a mí personalmente me hubiese gustado, así que me planteo para próximos cursos hacer más énfasis en algunos ámbitos que no han tenido ese cambio realmente significativo. Y ahora me gustaría lanzaros unas preguntas. Bueno, pues me gustaría que vosotros hablaseis, comentaseis sobre si creéis que el profesorado de la educación secundaria fomenta actualmente la participación de las familias, si saben las familias cómo pueden participar en los centros de educación secundaria, ahí me he equivocado, he puesto superior en vez de secundaria, perdona, y bueno, y si quieren participar. Y luego, pues, ¿cómo podemos hacer para mejorar la coordinación entre los docentes y las familias sin que el peso recaiga siempre sobre los docentes? Bueno, pues espero que os haya gustado. Muchas gracias por elegir de nuevo esta comunicación y espero que haya servido para aprender.